Su justificación médica te la quiere ver. Emiliano. ¿Quién? Santiago, Leo, Alfredo. Y Betito. Y Betty. Yo un ataque de ansiedad. Yo necesitaba así solo. Y luego yo quería presentamos en la Rosa y Rebeca no dicen nada, solo empiezan a hacer todo y te metes al archivo y está todo calidad. Es como es un clásico. ¿Pero que sí es tema nuevo o sí? Ya es tema nuevo. No, ya vamos a hablar. ¿Cómo está eso? Ahora nos vamos un poquito más rápido, vamos, pero aquí somos menos. ¿Listo? No. Se habrán traído la pizza, algo así. Hubiera dicho. ¿Ya ven? Saludos. Gracias. Bueno, chicos. Entonces, clase pasada nos quedamos en que ya teníamos que ir viendo más o menos ahora, desde la patología, qué es lo que necesitamos o qué es lo que vamos a aportar o hacia dónde vamos a dirigir la terapia. Dijimos que generalmente cuando es una recesiva o cuando es una ligada al sexo, principalmente ligada al cromosoma Y, o dependiendo si es dominante cromosoma X, a lo mejor tú lo que necesitas es, vas a necesitar que haya una inclusión de un gen como tal. Porque cuando es recesivo, las dos, ahora sí, tus dos entidades o tus dos alelos presentan un problema, presentan un daño, ¿sale? Si presentan ese daño, pues bueno, tenemos que recuperarlo. En una autosómica dominante, pues es diferente, porque van a tener lo que se conoce como haploinsuficiencia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, ¿cómo o hacia dónde se tiene que ir? Generalmente, hasta ahorita lo primero que vamos a pensar es, quiero introducir un gen, ¿sale? Cuando es una enfermedad autosómica recesiva, por obviedad casi siempre va a ser, necesito recuperar la función de una proteína, porque seguramente o está mal la proteína o no tiene una función, ¿sale? Entonces, en una patología recesiva, aquí yo les estoy poniendo un pequeño ejemplo. Aquí a lo mejor hoy sí vale la pena oscurecer un poco más el salón, no se me van a dormir, porque al ratito vamos a ver unas luz. ¿Sale? Esas las dos subidas del canvas, ¿sí? Pero un día es el examen. 3 días antes. Bueno, ya me acuerdo. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, aquí yo les pongo un set de patologías, ¿va? Es un set que son enfermedades musculares, y de estas enfermedades musculares existen a nivel funcional, a nivel muscular, a esto se le conoce como el complejo DAP. El complejo DAP es un conjunto de proteínas que intervienen en que darle un andamiaje o una estructura a la célula, en este caso vamos a hablar de una célula muscular, y además tiene la capacidad de llevar señales intracelulares. ¿Qué pasa con este complejo de DAP? Prácticamente todas estas proteínas, lamina, merina, sarcoglicanos, distrobrevinas, distrofina, todas interactúan entre sí. Cuando existe alguna variante, generalmente se pierde este control o se pierde esta constitución de la estructura normal de esta célula. Por eso existen muchas enfermedades que están asociadas a distrofina, a la dismina, a la nismartina, al sarcospam, a distrobrevinas y sarcoglicanos y demás. Yo voy a hablar ahorita de cuando pasa esto, siempre hay un problema muscular y generalmente está asociado con alguna distrofia muscular, pero cada una va a tener una particularidad, cada una va a tener una mayor severidad, entonces depende de la función de la proteína. Sin embargo, cuando se pierde ese equilibrio, pues ya se perdió toda esa cuestión de andamiaje celular. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo ahorita voy a ejemplificar una serie de enfermedades que se conocen como enfermedades que están asociadas a, que son enfermedades de cinturas, autosómicas recesivas, y voy a hablar exclusivamente de estas, las sarcoglicanopatías.
sarcoglicanos. Proteínas transmembranales, que son sarcoglicanos, y de repente existen mutaciones que pueden ser en diferentes. Vean, aquí están en alfa sarcoglicano, beta sarcoglicano, delta sarcoglicano, otras afectan distrofina, otras TRIP y otras son proteínas prácticamente. Todas estas van a tener una misma característica. Si nos vamos a un fenotipo, es una enfermedad que tiene una disminución de fuerza, se le conocen como distrofias de cinturas. ¿Por qué? Porque el daño empieza de aquí para abajo, cintura pélvica. La debilidad empieza en esta región. Entonces, y prácticamente todas esas mutaciones tienen características similares. Otro relajo, ¿no? Encontrar cuál es la variante genética que te está causando el fenotipo. Porque aquí ya no te vas solamente a una proteína, puede ser una cantidad diferente de proteínas. Ok, hacen el estudio familiar. Tiene distrofia de cinturas, pero ni su papá ni su mamá estaba afectado. Por acá tiene hermanos afectados. Entonces, haces arbolito genealógico y lo primero, te da un patrón de herencia. Y ahí es muy fácil decir, es recesivo. Entonces ya vas filtrando y te vas dirigiendo a estas distrofias musculares autosómicas recesivas, ¿sale? De cinturas. Si son recesivas, ustedes ya ponen otra materia, hacen la secuenciación, hacen acá, hacen el diagnóstico y determinan mutaciones en este gen, LGMD2D, que va a alterar aquí a alfa sarcoglicano, ¿sale? ¿Pero a qué se refieren de cintura? De cinturas. El problema físico, literal, empieza en cintura pélvica. O sea, la debilidad inicial empiezan los niños con problemas para poderse incorporar, síndrome de Bowers. O sea, les causa trabajo levantarse, empiezan a tener debilidad aquí, y este es el primero. Empieza a tener la debilidad y esto va aumentando hacia las partes distales. Pero lo primero es de cintura, muslos y va recorriendo. Entonces por eso se llama distrofia de cintura, porque el principal problema es a nivel de cintura pélvica, a diferencia de otras enfermedades neuromusculares, ¿no? Pero, entonces, sarcoglicanopatía, un cambio o una variante es autosómica recesiva. El problema es que es una mutación que va a provocar que no exista la proteína o no se traduzca como es. Y al no tener no se traduce la proteína alfa sarcoglicano, ¿qué va a pasar? Todo ese complejo proteico produce inestabilidad. Primero, sencillo, la membrana celular, la estructura de la célula pierde fluidez, pierde estructura, se vuelve una célula mucho más lábil. Y si nos vamos ya a sus capacidades intracelulares y de señalización, se pierden muchas vías de señalización. Ok, enfermedad sin cura. Sí. ¿Podemos aportarle algo? ¿Qué es lo que se puede hacer? Pues lo primero que se te viene a la mente es, pues no, ningún medicamento, le puedes dar carnitina, le puedes dar lo que ustedes quieran para tratar de fortalecer, pero si al final de cuentas tu célula no va a tener la estructura como tal, fármaco que sea, le ayudará en algunas cosas, evitará, generalmente está asociado con, problemas paliativos, ¿no? ¿Qué significa eso? Que va a curar algunos signos o algunos síntomas, pero al final de cuentas va a seguir la debilidad y va a seguir la degeneración. Entonces, tú lo que quieres son este tipo de patologías que tú quieres curar. Quiero recuperar al paciente. Y lo primero que dices es, si yo no tengo alfa sarcoglicano, yo necesito insertar un gen para recuperar la función del alfa sarcoglicano, ¿va? Entonces, es lo primero que nosotros empezaríamos a pensar cómo irle llegando, cómo irle pegando a esta patología. ¿Qué es lo que hacemos? Etapas previas, ¿va? Lo primero es, quiero meter un gen. ¿Qué voy a meter? Pues quiero meter alfa sarcoglicano. No tiene alfa sarcoglicano. Ustedes ven, aquí están, ¿cómo se llama? Tienen su célula. ¿Célula de qué? Salud. Pudieron ya haber pasado, ya hemos visto en otras materias, nos vamos desde el modelito celular, todo. Supongamos que llegamos al modelo animal.
¿Cuál va a ser el mejor modelo animal? Pues en este caso, un modelo knockout, ¿sale? Un modelo que elimine el alfa-sarcoglicano. Yo per se, en mi modelito, no está la proteína. Asemejo o mimetizo lo que está pasando en un paciente, en un niño que tiene esta alfa-sarcoglicanopatía. Entonces, no presenta alfa-sarcoglicano, se tiene el modelo celular y con esto trabajo. Si se fijan, aquí en esta fluorescencia, yo voy a tener, ¿qué hago? Lo primero, puedo hacer un Western blot, puedo hacer un análisis de inmunofluorescencia, que voy a utilizar anticuerpos dirigidos a alfa-sarcoglicano. Se encuentra en membrana, tiene su anticuerpo, tiene aquí, hago mi inmunofluorescencia y prácticamente pues no hay, ¿sale? No hay alfa-sarcoglicano. Entonces, mi primera hipótesis, o a lo que yo quiero llegar es introducir, ¿sale? Construir un vector que pueda introducir un gen. Es un gen que tal vez no es muy grande, ¿sí? Pero, por ejemplo, ahí en el que es alfa SG knockout, tampoco está la distrofina ni el beta. Por lo mismo. Ahorita vamos a llegar. ¿Por qué no está? Porque está perdiendo la cohesividad entre estas proteínas y se deslocaliza. Entonces, se pierde toda esa estructura que debería de estar en su localización normal a nivel nuclear, se empieza a perder y además puede tener algunas otras cuestiones que en un sistema empieza a haber alguna inhibición tanto transcripcional de esas proteínas. En pocas palabras, se desacopla. Salud. Gracias. Por esa situación a veces se parecen mucho a estas enfermedades porque no está una y se empieza a deshacer todo ese complejo, ¿va? Ok. Entonces, ¿la distrofina es un control positivo? La distrofina nos va a ayudar como control, ahorita lo vamos a ver. ¿Qué es lo que hago? Yo quiero introducir un gen. Entonces, pues diseño mi transgen, mi construcción, y cuál va a ser mi mejor vector. Pues yo quiero un vector viral. En este caso, se hace un virus recombinante. Este virus va a tener su transgen. En este caso se utiliza un adeno asociado, creo que es el 2. Un adeno asociado para introducir el gen de alfa-distroglicano. ¿Cómo lo construyo? Yo tengo que probar. ¿Qué voy a probar? ¿Cuál va a ser mi mejor promotor? Entonces, si se dan cuenta, a nivel experimental, aquí en esta imagen, es lo malo de que no estemos cerrados, se ve poquito, en salón cerrado se alcanza a ver mucho mejor. ¿Qué es lo primero que hacen? Primero, yo hago dos construcciones. ¿Cómo controlo la expresión de mi gen? Introduzco un promotor promiscuo, citomegalovirus, ya muchos ya lo conocen, y en otra construcción introduzco un promotor específico de músculo, TMSK. Entonces, aquí en el primer experimento, fíjense cómo empiezan a trabajar con dosis virales. Empiezan a ver cuál me conviene más. Una dosis viral baja, 3×10 a la 9 copias de virus, copias virales, o 3×10 a la 10. Y lo miden. ¿Cómo se hace? Pues en el ratoncito no hay tanto problema. ¿Qué voy a hacer? In situ. Tengo mis vectores virales, in situ. Entonces con ratoncito pues es más fácil. Tengo mis controles, tengo a los que trato y empiezo a trabajar 6 y 12 semanas. ¿Qué pasa a las 6 y 12 semanas? Sacrifico a mi ratón, cortes histológicos, ¿va? En cortes histológicos empiezo a analizar y que cuando introduzco mi vector viral, yo lo que veo es que sí se empieza a recuperar, ¿sale? Les digo, no se ve muy bien porque debería de estar un poco más oscuro, pero vean, se empieza a recuperar, se observa el alfa-sarcoglicano en la periferia de la célula, a nivel del transmembranal. Ustedes pueden analizar, que está medio feo consta que esto sí es real, es de un resultado real, ya es un resultado viejito, pero vean,
se hace un, ¿cómo se llama? Un Western blot y se ve que con diferentes condiciones, cuando yo pongo mayores dosis de alfa-sarcoglicano, yo empiezo a recuperar. Entonces, lo mismo que ocupamos en otras materias, quiero comprobar. ¿Qué voy a comprobar? Aquí a lo mejor no es que se transcriba, lo que necesito es que se traduzca en la proteína. Entonces me voy a nivel proteico, hago un Western y analizo en mis células. Ahí quiero ver hasta su localización celular. ¿En dónde está? En la periferia, en la membrana. Cuando yo trabajo con el ratoncito, perfecto, yo veo que hay una modificación. Está recuperando y después de 6 y 12 semanas está recuperando el alfa-sarcoglicano a nivel muscular. Hago mis otros experimentos y lo que decía por allá Leo o Marco, no me acuerdo quién me dijo, empiezo a ver los otros componentes de este complejo proteico, beta-sarcoglicano y distrofina. Cuando yo analizo alfa-sarcoglicano, se pierde la estructura. A veces se llega a ver un fondo. ¿Qué significa? A lo mejor se ve ni siquiera localizado, se encuentra difuso a nivel citoplasmático. ¿Qué quiere decir? Que algunas de estas proteínas se están deslocalizando. Deberían de estar en membrana y ya están en otra región. ¿Sale? ¿Por qué? ¿Y por qué disminuye? O hay un cambio de expresión o la otra. La proteína al no estar en su localización o al estar en un excedente, ¿qué va a pasar? La célula tiene sus checkpoints, sus controles, proteínas que no deberían de estar, ¿qué hacen? Las empieza a eliminar. Y ahí funcionan muy bien los sistemas celulares de degradación, como es el sistema ubiquitin-proteasoma o el sistema de autofagia. ¿Sale? Entonces, degrada. Pero aquí veo que la constitución, aquí ya estoy metiendo un control, mi control positivo, wild type. ¿Sale? Este es un músculo de un ratón normal. Este es el músculo del ratón knockout. Y este es el de knockout con el tratamiento. Seleccionan el mejor promotor y trabajan con este promotor. Y si bien no hay un 100% de que se compone, pero ya es muy parecido a la constitución del alfa-sarcoglicano con un ratón normal. ¿Sale? ¿Y el promotor entonces escogieron el citomegalotino? El específico de músculo. Okay. Entonces, Sí, es que no. sí. ¿Por qué escogieron el específico si, por ejemplo, en el del citomegalovirus a las 12 se ve más en el de baja dosis? Necesitaría que estuviera bien, ¿cómo se llama? Okay. Bien apagado, pero cuando van a dosis más altas hay un mayor nivel de expresión. Esto yo les estoy poniendo una parte de la historia, no les estoy poniendo todos los experimentos. Hacen un análisis, hacen cuantificación, hacen una determinación y hay un mayor nivel. Aquí sí, un análisis de expresión. Tú lo que necesitas es que se integre y qué tanto se está expresando. ¿Sale? Entonces se está expresando y los niveles de expresión son mucho más altos cuando está el promotor específico a músculo. ¿Vale? Además, esto todavía te da mayor certidumbre porque tú quieres que si tú lo vas a meter in situ o a lo mejor no lo quieres meter in situ, lo quieres meter por sangre, Es más, no, te aseguras pues que tú no. esperas que mejor se produzca solamente en el tejido específico que tú quieras. ¿Sale? Se hace este análisis y al parecer todo va bien. Estos son los experimentos muy generales, así los que te dejan ver. Ya con esa historia haces la preclínica y empiezas a analizar y dices, estoy recuperando alfa-sarcoglicano, tengo la evidencia ya preclínica para yo poder dar un salto. ¿Sale? Entonces, siguiente salto es empezar a trabajar con mano. ¿Sale? Es un trabajo, si se fijan, eso empezó por ahí 2009, empiezan a trabajarlo y ya tiene 10 añitos y empiezan y se trabajan en este hospital que está en Columbia, está en Columbia, Ohio,
Entonces, es un hospital de niños específicos donde tienen este tipo de enfermedades. Seleccionan, aquí yo ya estoy poniendo la segunda tabla, su primer introducción. Leo. Entonces, pero ya no hicieron nada más, se quedaron en ratones y ya no soltaron a otro animal. No, ya, nada más en ratones, ya tienes toda la evidencia. ¿Por qué? Pues está más complicado. Tú dirías, híjole, yo quiero algo más que se parezca al humano. Eso estaría bueno ponérselos, se los voy a poner. Simio, un primate. Ese puede ser, ¿eh? Hay uno de una enfermedad que les puedo poner que trabajan con primates. Sí, pero te vas a dar cuenta por qué no se puede. ¿Por qué no se puede en primates y por qué no se puede en humanos? Porque, o sea, uno, te las pongo rápidas. Consíguelos. Deja que conseguirlo. Tiempo de gestación. ¿Sale? Ahora, el tipo de mutación. En ese artículo se enfrentan son letales muchos, o mueren en las primeras semanas. Entonces, el seguimiento. Entonces, dejar un modelo que se asemeje mucho más al humano, y vas a trabajar con organismos donde no puedes, ¿cómo se llama?, tener las condiciones de producir. Aquí ratones, matas, haces reproducibilidad, vuelves a hacer y todo, o sea, tienes muchísima evidencia y puedes hacer un contexto ya completo, reproducibilidad, experimentales, muchos experimentos, o sea, tú ya tienes y puedes cargar toda la evidencia. A veces se puede, pero hay enfermedades que no. Hay enfermedades que se utilizan perros. Algunas son muy buenas porque tienen la enfermedad del perro, o sea, no necesitas tú producirle la patología. Entonces ya es un modelo natural, un modelo de estudio que ya tiene la patología como tal. Entonces puedes trabajar sobre esos modelos, pero muchas veces recrear el modelo en otro tipo de animales es bastante complicado. Y sobre todo si te quieres asemejar mucho al humano, insisto, tiempos de gestación. ¿Cuántos hijos va a tener Changuito y Changuita? Y en mucho tiempo. O sea, se asemejó al humano. Con el ratón, ¿cuánto es su tiempo de gestación? 21 días. Y ya tienes. ¿Y cuántos ratones da por camada? 15. ¿Y cuánto tardan en ser activos sexualmente? 2 meses. No, ¿qué meses? Ah, Días. 6 días son activos. Pero pues, sexualmente, o sea, yo puedo reproducirse a los 6 días. Ah, sí. Pues esa es la razón principal por la que usamos ratones. Por eso usamos ratones. No por su. No, o sea, sí se parecen a nosotros, pero la razón Sí, principal es. porque no necesariamente se van a aparecer en todo. O sea, yo les comentaba mucho, ¿no? O sea, ojo, creo que se los decía en genómica funcional. Cuestiones en una de las enfermedades que yo trabajo, ¿no? Ojo, ratón, sí, pero el ojo del ratón no tiene nada que ver al ojo del humano. Haces el modelo y quieres ver el efecto a nivel ocular, zebrafish. El pescadito se parece más el ojo del pescadito al nuestro que el del ratón. Entonces es un modelo de mayor aproximación, un mejor modelo el pez que el ratón. Entonces siempre hay que definir qué es, por eso siempre les digo, de acuerdo a lo que ustedes se pregunten, es cómo los van a contestar. ¿Va? Entonces, aquí se seleccionan 3 pacientes. Tienen la evidencia completa, todo va jalando muy bien, me va a producir, ¿cómo se llama? Se produce alfa-sarcoglicano. Entonces, empecemos a cuidar. Selecciono 3 primeros pacientes. Primer trabajo con 3. 1, 2, 3. Edad, 14 años, 11 años, 14 años. Edad de inicio, salud, 9. Este inicia más temprano, 3 años. Este a los 8 años. 3 masculinos. Mutación. Tiene alfa-sarcoglicanopatía. No se presenta el alfa-sarcoglicano, pero desde aquí, mutaciones diferentes.
En posición 229, un cambio de una C por T. En el 371, una T por C. Y este tiene la misma del 371 y además tiene otra mutación. Tiene dos mutaciones. Trabajar con esto. Cambio de la proteína. Se modifica aquí una arginina por cisteína, una isoleucina por treonina. Cada una diferente. El efecto es la proteína no tiene función. ¿Va? Empiezan a trabajar 2 años de diferencia. Trabajan con 3. Ahorita vamos a las imágenes. Y en los primeros 3 funciona súper bien. Ahorita vamos a ver cómo le hace. Siguiente fase. Ya te funcionó 3 pacientes. Va muy bien. Necesito que me compruebes. Duplica tus pacientes. 3 pacientes más. Sexos diferentes. Fíjense, estos son mayores. 43 años. 10, inició a los 10. 34 a los 10. 23 a los 10. Otras características del paciente. Sexo diferente. Mutaciones completamente diferentes. Este tiene un chorro de mutaciones. Aquí 2 mutaciones y aquí otras 2 mutaciones. Bueno, el efecto debería de ser el mismo. ¿Cómo lo trabajo? Va a ser una administración. Empezamos a hacer los primeros trabajos. ¿Qué es? Estos pacientes, desde luego, monitoreados. Son pacientes que van a determinar ya riesgos, todo, por edad y todo, se determina el número de copias que se va a administrar. ¿Va? Ok, administración es una enfermedad muscular. No van a probarlo, no se lo van a meter por sangre, no van a curar todo. Pues primero tienen que ver que funcione en el humano. Entonces, lo primero que es una primera introducción a un análisis por una, ¿cómo se llama? Se va a hacer una administración in situ, ¿sale? En el músculo. Ventaja, pues también, si la membrana celular del músculo está amolado, hasta va a ser más fácil que llegue y que se internalice el virus como tal, ¿va? Entonces, in situ, ¿cuál es su control? Necesitas controles, ¿no? Pues otra músculo en la misma persona, supongo. Otro músculo en la misma persona. Entonces, va a ser in situ. A uno le voy a agarrar y le voy a inyectar en la pierna derecha y en la pierna izquierda no. O vehículo. ¿Sale? Entonces, el mismo individuo, voy a buscar a otro control, un individuo que no tenga, ¿le voy a meter? Pues no. En el humano, no es como el ratón, que acá tengo ratoncito, le inyecto, no. Aquí el mismo niño o el mismo paciente es su mismo caso control. Una pierna va a tener, como va a ser in situ, va a dirigirlo allá y la otra no. ¿Sale? La misma administración se la pongo en el vaso. Bueno, aquí va a ser, fue más en la zona ya en la parte cercana del pie, por debajo del, ¿cómo se llama? De tobillo. Que le pinto cuadrantes y veo exactamente dónde. Aquí, no. O sea, en el ratón, pues, inyecto indiscriminadamente y no hay bronca. Aquí en el humano, todo tiene que ser lo mismo que haga en una pierna, lo mismo lo hago en otra pierna. ¿Cómo es la introducción? Todo está guiado por ultrasonografía. Entonces, la misma distancia a donde va a entrar, la misma región específica. Entonces no es de que se parece, aquí le pinté y aquí le meto. No, todo va guiado por ultrasonografía. Se hace administración y se hace el seguimiento. Primer caso, déjenme recordar, creo que el primero fue a los 6 meses, si no mal recuerdo. 6 meses, pues tengo que probar si está bien. ¿Qué le voy a hacer? Pues necesito ver si está bien. Biopsia. Entonces, se toma biopsia del paciente. Se hace, se toma ahí, a veces pues
Ahí ni siquiera es quirúrgico, es con el punch. Entra ahí, es como un horadador. Mete aquí, ¡pum! Y saca un pedacito. ¿Sale? Un pedacito de músculo, alrededor de 0.5 centímetros cuadrados. Entonces, sale. Ok. Para esto, todo el seguimiento, no crean que lo inyectaron y se fue a su casa. Todo está hospitalizado. Todo ese seguimiento tiene que estar en completa valoración. Valoración en muchos aspectos clínicos, pero unos muy importantes. Sistema inmunológico. Cómo se están modificando sus anticuerpos, sus IgE, su sistema, su biometría hemática. Entonces, seguimiento, picoteada. Tienen que ver que no haya problema. Sistema inmune. ¿Sale? Se da el seguimiento. Vean, hasta aquí va a ser diferente. Estos son los resultados de los primeros 3 sujetos. ¿Sale? Se toma la biopsia y a partir de la biopsia, Western blot y se realiza una inmunofluorescencia. Control, ¿qué es el control? Su otro pie. Mismo músculo, el otro pie. Control, aquí, este paciente está molado, todavía hasta aquí todavía tiene, hasta pareciera que esta mutación como que estructuralmente se hace, deslocaliza y todo, pero se presenta poquito. Músculo bueno, pues parece que recupera. Profe, ahí no sé si sea una pregunta tonta, pero ¿qué estamos viendo específicamente en esta? Aquí, alfa-sarcóglicas. No, pero ese es el tejido muscular que extrajeron. Tejido muscular. Se pintaron alfa-sarcoglicano, okay. Okay. Con anticuerpos, es una inmunofluorescencia, ¿sale? Utilizas anticuerpos específicos, Sí. tu primario, tu secundario, lo que quieras, pero tu primario está dirigido directamente a qué? Alfa-sarcoglicano. Entonces, tu control, tu pierna control se ve más o menos. En esta, pues ya existen, ¿cómo se llama? Hay una recuperación. Segundo paciente. En segundo paciente tenemos prácticamente en el control, aquí, este está más amolado, casi no tiene. Igual en el tercer paciente, prácticamente no tiene alfa-sarcoglicano. Inmunofluorescencia, hay recuperación de alfa-sarcoglicano. Western blot, control, su control de carga, control, hasta coincide. Sí hay alfa-sarcoglicano, pero hay una mayor recuperación. ¿Sale? Aquí prácticamente en estos dos coincide con las inmuno. Prácticamente no hay alfa-sarcoglicano, es mínimo lo que encuentras. Tienes, lo recuperas. ¿Va? Primero sale publicado. Vamos súper bien. Siguiente paciente. Necesito pacientes de los otros 3. ¿Va? Quiero que lo hagas no a 6 meses, quiero que lo hagas más. A 9 meses. ¿Sale? Aumento el tiempo. Paciente, es más, si se dan cuenta, aquí ya hasta les pidieron otro control. Tu control, tratado y un individuo normal. Aquí tuvieron que pedirle a alguien que dijera, pues sí, de la misma región y todo, pues préstanos un pedacito. Danos un pedazo de músculo por la ciencia. ¿Verdad? Entonces, ¿Y no se pueden tomar de cadáveres? ¿qué? De donadores de órganos, ¿no? No, porque ya puede haber alteraciones. Ok. Que a nivel proteico, mira, no habría tanto problema. Pero tú lo quieres ver en un sistema vivo. Además, si tú ya haces otro tipo de análisis, porque aquí les estoy presentando los resultados claves. Si vas a hacer expresión proteína, aunque ya se haya muerto o haya tejido viejo, van a encontrar. Es más, lo fijan en parafina y ese les sigue sirviendo para ver por proteínas. Pero quieren ver expresión, se muere y ya valió. Y de verdad, o sea, expresión génica tendría que ser, cuando se hacen ese tipo de análisis post-mortem, es una persona, el control tiene que ser así. Fallece, ¡pum! Se va a condiciones y luego aquí en México, complicadísimo, ¿sale?
Se tiene que ir a condiciones, entra a la morgue, temperaturas de 4 grados centígrados, que se mantenga para poder hacer y se hace el procedimiento posterior. Se recuperan las muestras y todo y se entrega al banco de tejido, que sea. Aquí en México, pues de que se murió a que no hay morgue y los dejaron ahí y que llegue. Yo les pongo el ejemplo. Creo que alguna vez se los dije, yo trabajé con hueso cuando yo era estudiante, con rata. Yo estaba en el doctorado y yo quería hacer un análisis para ver, o sea, quería hacer un comparativo post-mortem, a ver si se podía. Mis experimentos iniciales fueron en rata. Rata, viva, no. Jalas, matas, extraes RNA de hueso, bien. Ahora, condiciones, rata, muerta, en refrigeración. 4, aquí, tiempos, 4 horas, 6 horas, o sea, está y controlada. El RNA cambia muchísimo. Entonces, a nivel proteico les va a funcionar mucho como postmortem. A nivel de expresión, olvídalo. ¿Sale? Pues ya se prepara para pudrirse, ¿no? Sí, o sea, pues ya hay muerte celular, ya las células ya no están expresando, ya con el paso del tiempo, pues las células empiezan a perder, va a haber nucleases que siguen actuando, va a empezar a haber degradación, entonces los mensajeros que necesitarías analizar, pues están valiendo oro. Entonces, postmortem en expresión es complicado. Vean, siguientes pacientes. Hacen análisis, tratado, control. Normal, control y todo. Hay una mayor expresión, ¿sale? Hasta eso no estaba tan amolado. Son pacientes más grandes, menos afectados. Iniciaron mucho después, a edades más altas, pero ya tienen un tiempo de evolución mayor. Bien, todos. Aquí, inmunofluorescencia, prácticamente no hay alfa-sarcoglicano y la piel afectada, salud. Prácticamente recupera lo que ve a un músculo normal. ¿Sale? ¿El de abajo qué pasa? Pero es que en esa mutación es diferente. Es el que tenía 3 mutaciones, ¿no? Es el que tenía. No, creo que el que tenía más mutaciones era este. Sí. A lo mejor Se queda igual. puede ser que la mutación causa que la proteína pues se inhiba así misma, no sé. Tal vez forma dímeros y ya no puede funcionar entre sí. Entonces si tienes una mutada que es la normal y el que metes a un pensano va a formar el dímero y ya no va a poder funcionar ninguno de las dos. No fue por ahí. Y si tiene otra proteína del complejo también. Para eso tienes que hacer análisis, sobre todo, o sea, para ya meter eso, haces un escaneo. Y todo lo que tengas que ver, todos estos pacientes deben estar genotipificados y no solamente por la mutación. Si se dieron cuenta, todas son mutaciones diferentes. Eso significa que hicieron secuenciación. Y al hacer este tipo de pacientes tienen que estar secuenciados, no solamente de alfa-sarcoglicano, de todas las proteínas del complejo DAP, para verificar que no pase eso, porque sí podría ser. Que no pase o que no se presente otra mutación. Este es el ejemplo más claro del problema de los vectores virales. Reacción inmune. Lo identificó el huésped. Empiezan a analizar, tienen que suspender el tratamiento, empieza a haber, elevación de todo su respuesta inmunitaria, se concentra y tiene que estar, por eso tiene que estar todo bajo cuidado, porque una respuesta exacerbada a nivel inmune, ¿qué puede pasar? Fíjate el miembro, ¿no? No solamente te puedes morir. ¿Por qué? Porque tú lo que causas, vas a meter una respuesta exacerbada, lo que vas a empezar a hacer es enzimas proinflamatorias, elevación, va a haber una desregulación completa. ¿Qué va a crear? Empieza fiebre, empieza acá, hay una disfunción orgánica, entonces hay una disfunción metabólica y el organismo empieza acá. Ahora se hace susceptible a infecciones y en pocos días puede llevar hasta que una persona se muera. ¿Sale? Iba muy padre. Aquí es de la pirámide. ¿Okay? Se suspende.
cambiemos de vector, cambiemos de estrategia. Y profe, no se puede, o sea, como continuar con eso, porque pues estás de acuerdo que funcionó en un 80% de los casos. Pero en 6, imagínate, de 6, 1, a lo mejor si ya fueras, si así se caen protocolos ya en fase 3, en fase que tienes una N muy grande, y aquí el problema es que es muy riesgoso. Claro que todo lo que se haga con terapia génica siempre va a ser un seguimiento muy